Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. Y no solamente a los que hemos engendrado hijos, sino hay otros que también quizás no han tenido la oportunidad de engendrar hijos físicamente, pero sí lo han hecho espiritualmente. Hay muchos que han criado hijos e hijas sin que sean suyos propios, pero lo han hecho como tal y también se merecen el reconocimiento y el honor de tener un papel de padre. Pero vamos a estudiar rápidamente 5 cosas que la Biblia nos enseña acerca de ser padre. ¿Qué cosa es padre? Y creo que hoy en día, tristemente, la figura del padre está un poco distorsionada y es parte del plan de destruir el hogar. Pero hoy quiero compartir con ustedes rápidamente 5 cosas fundamentales de un padre que son muy, muy importantes. La primera, los padres debemos ser una fuente de enseñanza. La Biblia nos enseña que nosotros somos responsables por educar a nuestros hijos, por enseñar a nuestros hijos. A veces dejamos esa responsabilidad en manos de otras instituciones o de otras personas, o le echamos la culpa de que nuestros hijos han aprendido cosas que no son con nosotros, pero nosotros somos los responsables bíblicamente de enseñar a nuestros hijos. Uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a su pueblo fue: le enseñarás mi ley cuando estén en casa, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, a la hora de comer, cuando andes en el camino. Recuerden que en aquella época, cuando surgió el pueblo de Israel, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, no había una imprenta, o no estaba el internet, o no estaba la aplicación de la Biblia, no había nada de esos sistemas que tenemos hoy en día. Y la única forma, prácticamente la única forma de poder educar, enseñar a sus hijos, era que los padres le enseñaran a sus hijos y los educaran en la palabra de Dios y en todas las demás cosas, incluso en un oficio. No había escuelas establecidas o institutos establecidos o universidades establecidas donde los hijos iban a aprender o estudiar o cualquier de estas cosas. Yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando tenía menos edad, pequeño he sido siempre, muchas veces cuando llegaba a mi casa, yo me crié en un sistema comunista que me enseñaba que Dios no existía, que la palabra de Dios era mentira. Prácticamente todos los días cuando llegaba a mi casa, mi padre siempre me preguntaba: ¿qué te enseñaron en la escuela hoy? Y yo le decía lo que me habían enseñado, y él siempre me decía: déjame enseñarte la otra parte de la historia, o la verdad. Y él era como alguien que ponía un balance en lo que me enseñaban, y aprendí mucha historia verdadera que no nos enseñaron nunca, o que distorsionaron muchas veces. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al sistema escolar o a lo que nuestros hijos aprenden allá afuera, pero el sistema escolar no es el responsable de educar a nuestros hijos, somos nosotros. Somos nosotros. A los pocos días de terminar el curso escolar, uno de mis hijos se levantó por la mañana un poco agitado, vamos a ponerle así, y tuvimos un poco de conflicto mañanero, se le llama eso. Y entonces, en el momento en que yo lo iba a dejar en la escuela, en el auto, él abre la puerta, siempre hay una maestra para recibirlo. La maestra le dijo: buenos días, good morning, le dijo. Y mi hijo dio media vuelta y siguió así, porque traía en el lenguaje castellano un berrinche. Y él se fue directo y no le dijo nada. Cuando lo vi por la tarde, le dije: la próxima vez que una maestra te diga buenos días y tú no respondas, yo voy a parar el tráfico, me voy a bajar y tú vas a aprender a decirle buenos días a la maestra, no importa cómo tú estés. Al otro día él bajó y fue directamente a donde estaba la maestra a pedirle disculpas y a decirle buenos días. El sistema escolar no es responsable por la educación de mis hijos, soy yo. Y la Biblia nos enseña que tú y yo somos responsables. Dice ahí Proverbios capítulo 1, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquieran entendimiento. Nosotros los padres somos responsables por eso. Dice el rey David: Salomón, mi padre me enseñaba y me decía: guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. La figura del padre en la palabra de Dios, incluyendo nuestro Padre Celestial, es siempre una fuente de enseñanza. No pierdan oportunidades
constantemente, todos los días, Dios nos da una oportunidad de poderle enseñar a nuestros hijos. De enseñarles la ética de trabajo, de enseñarles cómo debemos reaccionar, de enseñarles a la educación, de enseñarles sobre todas las cosas la palabra de Dios y una relación personal con nuestro Padre Celestial. Los mejores, los más capacitados por Dios para enseñar a nuestros hijos somos nosotros, no otras personas. Si aprenden a orar, deben hacerlo con nosotros. Si aprenden a leer la palabra de Dios, lo deben hacer con nosotros. Si aprenden una relación personal con Dios, nosotros debemos de hacer el máximo esfuerzo para hacer la mejor influencia en la vida de nuestros hijos. El padre debe ser una fuente también de disciplina. Acorde a la palabra de Dios, el padre que ama, disciplina. Nuestros hijos deben saber que podemos ser sus amigos, podemos ser quien los escucha, podemos ser los que mejores tratamos de tener una relación con Él, pero nosotros hemos sido puestos por Dios con autoridad, para poner autoridad, una autoridad llena de amor, una autoridad llena de gracia. ¿Qué pasa si mis hijos no aprenden que su padre pone disciplina? Entonces, ¿qué va a suceder cuando su Padre Celestial los discipline? Muchos cristianos no entienden la disciplina de Dios porque nunca les enseñaron las disciplinas de su Padre. Yo creo que no hay error más grande de un padre ver a sus hijos cometer pecados, cometer errores y no disciplinar a sus hijos. Con cordura, con lógica, con razonamiento, con control, con amor, con misericordia, con gracia, con todas esas cosas como lo hace nuestro Padre Celestial. Pero vivimos en una sociedad donde la disciplina se desborona todos los días. Pero la culpa no es del gobierno, la culpa no es de las instituciones, la culpa es del hogar. Nosotros hemos sido puestos por Dios para ayudar a nuestros hijos a entender que las cosas tienen consecuencias. La palabra de Dios dice, lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. La palabra de Dios dice que un día daremos cuenta delante de Dios por lo bueno y lo malo que hemos hecho. Una de las funciones nuestras como padres es enseñarle a nuestros hijos lo que no está bien hecho, lo que no está hecho con excelencia, tiene consecuencias. Y no hay nada peor que un padre que por el amor, entre paréntesis o entre comillas, a un hijo, porque yo no creo que eso es amor, no pida a Dios sabiduría para disciplinar a sus hijos. Proverbios 15:5 dice, el necio desprecia la corrección de su padre y el que la acata alcanza prudencia. La palabra de Dios dice que disciplina, y no estoy hablando de caerle a palos a un hijo o de utilizar métodos fuera de lo lógico o fuera del humano. Estoy hablando de disciplina, de que los errores tengan consecuencias. Dice la palabra de Dios que eso, el muchacho que pasa por esto alcanza la prudencia. Estoy seguro que muchos de nosotros agradecemos inmensamente a Dios por nuestros padres en el momento que nos pusieron disciplina, porque sabíamos que si no hubiera ocurrido, muchas cosas peores hubieran pasado en nuestra vida. Cuando el ser humano no entiende a plenitud que nuestro pecado trae consecuencias, ¿cómo podrá entender que la paga del pecado es muerte y que por tanto necesitamos un Salvador? Y que por tanto necesitamos a alguien que tome el control de nuestra vida porque somos incapaces de llevarla por sí solos. El ser humano no entiende que los errores traen consecuencias. Lo seguiremos haciendo igual o peor cada vez más, porque en definitiva no hay consecuencias. Si el ser humano no entiende que hay consecuencias para el pecado, nunca albergará en su corazón el temor a Dios, que dice la palabra de Dios es el principio de la sabiduría. Si queremos hijos sabios y hijos utilizados por Dios, debemos enseñarles también la disciplina, que es parte del amor de nuestro Padre Celestial. Dice ahí Hebreos 12, y han olvidado la exhortación que como a hijos, está hablando el apóstol Pablo, se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota al que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Quizás el apóstol Pablo, si escribiera eso hoy en día, la pregunta fuera diferente. Porque conozco a muchos padres que no disciplinan a sus hijos. Y eso es un error, mi querido hermano. Otra vez, con todo el cariño, la misericordia, la gracia, el control de lo que estamos haciendo. Pero el padre debe ser una fuente de los hijos, deben saber que hay consecuencias si hacemos las cosas mal hechas. Y es parte del amor. Cuando mi esposa y yo disciplinamos a nuestros hijos, siempre recalcamos, hacemos esto porque te amamos. Hacemos esto porque queremos lo mejor de ti. Hacemos esto porque entendemos y comprendemos que lo necesitas para construir tu carácter. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dice la palabra de Dios que el oro para purificarse pasa por fuego. Hoy uno de mis hijos, no voy a decir cuál, me regaló una tarjeta en la mañana. Esa tarjeta que uno empieza a leer así poco a poco y de pronto es un periódico de este tamaño. Entonces se decía, papi, cuando te acuerdes de mí o cuando me veas a mí, no recuerdes las veces que te he acabado con la paciencia, o el mucho dinero que te he costado, o los momentos de ansiedad que he provocado en ti. Acuérdate que con todo esto estás fundando mi carácter. Me tuve que reír muchísimo con la tarjeta. Pero sí, nosotros somos los responsables de fundar nuestro carácter. Dice el apóstol Pablo, si la ley no me hubiera enseñado que adulterar era pecado, yo hubiera seguido adulterando. O si la ley no me muestra que el mentir es pecado, el robar es pecado, no hubiera aprendido nunca. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo que es pecado y lo que está mal delante de Dios, ¿dónde lo van a aprender? ¿Quién los va a tratar con más misericordia y gracia que nosotros? Pero debemos entender que es importante que nuestros hijos y nuestras hijas comprendan que las cosas mal hechas delante de Dios están mal hechas, no importa quién las haga. El padre debe también ser una fuente de provisión. La palabra de Dios nos llama a proveer por nuestros hijos, a ser responsables por la estabilidad, y no solamente estoy hablando desde el punto de vista monetario, estoy hablando desde el punto de vista de seguridad, de estabilidad, de control. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que necesitan nuestros hogares para ser hogares felices, hogares estables, hogares de bendición. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Está hablando Jesús. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué hermoso saber que Dios, Jesús, compara la imagen del Padre Celestial, y eso viene después de ese versículo que nos gusta muchísimo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscar y hallaréis. ¿Ah? Que Dios compara la imagen del Padre Celestial con la imagen del Padre terrenal. Y la Biblia siempre muestra al Padre como la imagen de provisión, la imagen en que sus hijos siempre pueden contar con Él. Qué triste es cuando los hijos no están seguros de en qué momento pueden o en qué momento no pueden contar con su padre. Porque hay que averiguar primero cómo está papá para ver si se le puede hablar, o si le puede contar, o si puedo contar con él, o si puedo venir con él. Nosotros hemos sido puestos por Dios no solamente para provisión, y yo lo creo responsable económicamente y materialmente de nuestros hijos, sino de todo lo demás. Que nuestros hijos nos vean siempre como la fuente de protección, no solamente hacia ellos, sino hacia nuestras esposas. Que nuestros hijos tengan la seguridad que la imagen que Dios nos ha dado, el papel que Dios nos ha dado, lo hacemos con gozo, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. La imagen del Padre siempre debe ser visto como el que provee, como el que está dispuesto al mayor sacrificio por su familia. Si su familia necesita sacrificios, el Padre debe ser el primero que debe sacrificarse por todos ellos. El Padre debe ser el primero que debe entregar todo lo posible, el primero que se levanta, el último que se acuesta, el primero que trabaja, el
último que descansa. Porque esa debe ser la imagen que nuestros hijos deben ver de cada uno de nosotros. Por algo Dios nos hizo más fuertes, por algo nuestros huesos pesan más, por algo nuestros músculos son más poderosos, por algo Dios lo hizo. Por algo Dios puso diferencias en ese sentido, no en otros. Delante de Dios somos iguales, pero físicamente y mentalmente somos diferentes. Por algo Dios lo hizo. Por algo. Tu esposa no es tu mamá. Hay esposas que tratan a los esposos como si fueran sus hijos. No. Ella no es tu mamá. Ella es tu esposa. Y a veces ocurre eso porque nos comportamos como hijos, no como esposos. Pero debemos proveer esa seguridad en nuestros hogares. El padre debe ser ejemplo de amor y de misericordia. Hay una parábola que conocemos mucho que Jesús narra en Lucas, capítulo 15. Y muchos le llaman la parábola del hijo pródigo. Pero verdaderamente la parábola no es del hijo pródigo, la parábola es del padre. La imagen del padre es la figura fundamental en este lugar. El padre es el que es rechazado. El padre es el que el hijo viene y le dice: realmente quiero que te mueras para que me des tu herencia. El padre es el que entrega la herencia. El padre es el que espera. El padre es el que es la imagen, es la figura fundamental de esta narración tremenda que Jesús hace a sus discípulos. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí, está hablando del hijo. Qué bueno es cuando los hijos pierden el sentido de dirección, pero cuando regresan en sí, saben a qué fuente se pueden dirigir. El hijo nunca dudó a dónde tenía que regresar. El hijo nunca dudó dónde estaba la estabilidad. En casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo sabía que había un lugar seguro. El hijo sabía que había un lugar estable. El hijo sabía que había un hombre que siempre pensaba de la misma forma, de la misma manera. Sabía que había un hombre proveedor. Sabía que había un hombre que proveía seguridad y tranquilidad en su hogar. No había duda ninguna en sus hijos cuando regresó en sí. No se preocupe cuando sus hijos no están con la dirección que deberían estar. Eso sucede. Hay hijos que pierden el curso. Hay hijos que a veces perdemos la guía. Pero tenga la seguridad plena que cuando regresen en sí, y si han sido criados en la palabra de Dios, van a regresar en sí, porque dice la palabra de Dios: educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es la promesa. Si usted ha sido el padre proveedor y usted ha sido el padre que ha enseñado una relación con Dios, cuando su hijo regrese en sí, va a saber que hay un lugar donde se puede regresar. Y esa es la casa de su padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que había necesidad de arrepentimiento. Él sabía que había necesidad de reconocimiento del pecado. Pero él sabía que también en el corazón de su padre había el amor y la misericordia suficiente para perdonar todas las cosas. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sabía también y había aprendido que la humildad es el camino a la exaltación. Sabía también que no hay bendición sin humillación, que no hay bendición sin que reconozcamos delante de Dios nuestro pecado. Eso no lo aprendió comiendo con los cerdos, eso lo aprendió en casa de su padre. Esas cosas no se aprenden afuera, esas cosas se aprenden adentro, esas cosas se aprenden en el hogar. Aprender que la humildad trae bendición y que la humillación es una bendición y que jamás en la vida dejamos de ser hombres por entender que Dios ama un corazón quebrantado. Hazme como uno de tus jornaleros, pues, dice, y levantándose vino su padre. Y esta es la parte tremenda de esta parábola. Y aún estaba lejos. Le vio su padre y fue movido
a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué imagen más tremenda del Padre Celestial. Qué bueno saber que la imagen del Padre no es el que está sentado frente al televisor esperando que las cosas le caigan del techo. El Padre estaba alerta y viendo de lejos. No estaba adentro, estaba afuera. Estaba esperando el regreso, estaba atento, estaba listo para la restauración, estaba listo para levantarlo, estaba listo para recibirlo. Y estaba listo para demostrarle que por encima de todas las cosas el amor, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el amor está por encima de la justicia. Y el ejemplo más precioso de eso es cuando como padres demostramos a nuestros hijos que la disciplina es importante, que demostramos a nuestros hijos que la enseñanza es importante, que demostramos a nuestros hijos que proveer y trabajar fuerte es importante, pero es aún más importante demostrarle a nuestros hijos que la misericordia y la gracia es sumamente importante para los que somos hijos de Dios. Pero el Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestirle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué cosa es eso? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo que había recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo. Pero cuando vino tu hijo, ya no es mi hermano, es tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermoso es cuando el Padre es el motivo de la unidad y no de la separación. Qué hermoso es cuando nosotros los padres nos convertimos en el punto de unión y no de separación. Es increíble que la respuesta del Padre se haya convertido en el motivo por el cual el hermano no quería ver al hermano menor. Tu hijo. No solamente el Padre estaba esperando que su hijo perdido regresara, sino cuando le dijeron que su hijo estaba afuera y no quería entrar, dice la palabra de Dios que su padre salió afuera. El Padre que es capaz de hacer todo lo posible por la unión de la familia. El Padre que es capaz de hacer todo lo posible por restaurar, por levantar, por unir, por hacerle comprender la razón de su corazón. No sabemos el final de la historia, pero sí sabemos el esfuerzo extraordinario del Padre por unir a sus hijos y por hacerle entender: es tu hermano, es tu hermano. No es mi hijo, es tu hermano. Qué hermoso es cuando los padres son el ejemplo de amor y misericordia. Que nuestros hijos sepan que enfatizamos en la enseñanza, en la disciplina, en el trabajo, en la provisión, en la responsabilidad, en lo que debemos hacer, pero también somos la mano de misericordia y gracia y amor y unión que Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos. Si alguien puede unir a tus hijos, eres tú. Si alguien tus hijos van a escuchar, es a ti. Y por eso si alguien tus hijos van a copiar, es de ti. Es de nosotros que aún, aunque no lo expresen, lo van a hacer. El día que lleguen a ser hombres y mujeres, recordarán mucho tu ejemplo, tu fidelidad, tu constancia, tu seguridad, tu provisión, tu cariño, tu amor. Quizás no vas a escuchar nunca el agradecimiento por esto, pero en su comportamiento reflejarán el ejemplo que han copiado de quien tú eres. El apóstol Pablo en uno de sus viajes iba en una de esas
barcos antiguos, dice la palabra de Dios que el barco entró en un lugar para provisión y ahí dice que vinieron un grupo de hermanos que aparentemente lo conocían para reunirse con él, y hay una imagen extraordinaria de la familia cristiana. Dice ahí en Hechos capítulo 21, allí dimos con un barco que dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. Dice el versículo 4, como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad. Y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Es una imagen extraordinaria de la familia cristiana. No fue que mandaron a sus mujeres y a sus hijos al culto espiritual de la iglesia. No fue que los llevaron para que fueran con el pastor Pablo a orar en un servicio de oración que tenían. No, los que iban al frente eran los hombres de Dios que saben la responsabilidad que Dios les ha puesto para que sus hijos los imiten. Iban con sus mujeres y sus hijos. No hay mayor ejemplo, no hay mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos que el ejemplo de una fidelidad delante de Dios. Del ejemplo de saber que cuando hay un culto, sea cual sea, un servicio, una actividad, una responsabilidad, tu padre va a ser el primero que va a estar ahí. Tu padre es el primero que va a dar el ejemplo, es el primero que va a estar presente, es el primero que va a hacer todo el esfuerzo, es el que va a hacer todo el sacrificio. Todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. Esa imagen tristemente ha cambiado en nuestros días. Hoy son más nuestras mujeres que vienen a la iglesia tratando de alcanzar a sus hijos que los padres que se levantan todos los domingos y dicen, hoy es el día del Señor, hoy vamos a la iglesia. No sé cuánto dinero o deuda les dejaré a mis hijos. No sé si podré darles una cuenta de banco, un lugar donde vivir, no sé. No sé si voy a tener la capacidad de poderles pagar sus estudios o ayudarles en su futuro, no sé. Eso solamente Dios lo sabe. Eso no está en mis manos, eso puedo planificar, puedo hacer, puedo pensar, puedo poner, pero al final eso está en las manos de Dios. Hay una sola cosa que sí estoy seguro le puedo dejar a mis hijos. La fidelidad ciega al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí lo puedo controlar yo. No sabemos qué le podemos dejar. No sé si el día que se gradúen van a tener un carro o una bicicleta. No sé si los voy a poder mandar a UM o a Lincoln Martín, no sé. No sé a dónde los voy a poder mandar, no sé. Y como seres humanos uno planifica, uno trata, uno hace el esfuerzo. Pero al final eso está en las manos de Dios, ni siquiera sé si se me parará un día y dirá, no, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero ser, no sé, lo que quieran ser. No sabemos, eso no está en nuestras manos. Pero hay algo que sí está en tus manos hacer. Es enseñarle a tus hijos que cuando se va a la playa a orar, el que va enfrente eres tú. Cuando se va a la iglesia a adorar, el que va enfrente eres tú. Cuando se va a servir en la iglesia, el que va enfrente eres tú. Cuando se va a adorar a nuestro Dios, el que está enfrente eres tú. Cuando hay que sacrificarse por la obra del Señor, el que está enfrente eres tú. Y lo demás no tiene ninguna repercusión eterna, pero esto sí. Yo oro por que Dios nos dé la sabiduría de ser los padres que Dios quiere que seamos. Que nos permita proveer a nuestros hijos enseñanza, disciplina, provisión,
amor y misericordia, pero sobre todas las cosas el ejemplo de una vida dispuesta a entregarse delante de nuestro Padre Celestial.